ICERS o ICERS, o bueno, cada uno lo pronuncia un poco diferente, pero en definitiva somos una fundación que se dedica al estudio de las plantas psicoactivas y hoy vamos al estudio y a la promoción de políticas basadas en la ciencia y en los derechos humanos sobre plantas psicoactivas. Y hoy vamos a hablar solamente de lo que se refiere a la labor que hacemos en el ámbito del cannabis medicinal. Y mi labor es solo presentar un poquito a algunos de los ponentes de hoy y poner un poco en contexto cómo hemos llegado hasta aquí, hablar un poco del proceso que nos ha llevado a estar aquí hoy todos juntos, que empieza con la primera edición de CanamMed. Como veis, ahí dice CanamMed 2, pero la primera edición de CanamMed fue un evento en diciembre de 2016 en el que desde ICERS y con la complicidad de la Fundación Quimia Solidaria o la Fundación Cana impulsamos un congreso en el que el protagonista era la figura del paciente que utiliza cannabis medicinal y también de los familiares y de los cuidadores, ¿no? Porque a veces por razones de movilidad, de edad, de circunstancias de lejanía, pues la persona no puede proveerse del cannabis, pero sí que siempre hay almas queridas que tratan de ayudar a que esta persona tenga un beneficio del cannabis medicinal. En este congreso nos dimos cita a más de 150 personas, cada uno tenía su historia y nos dimos cuenta de que no había habido espacios como esos donde nos pudiéramos encontrar sin prisas para hablar de lo que nos ocurre, lo que nos preocupa y de ver si podíamos generar sinergias, que justamente ha sido el trabajo de 2017 en el que nos hemos ido encontrando cada 2 semanas de forma periódica con un conjunto de personas, algunas de ellas están aquí hoy, y hemos ido hablando de esto, de qué preocupaciones teníamos, de cómo le podíamos dar salida, pero sobre todo a base de la colaboración y de establecer vínculos pues tanto con el sector, como con medios de comunicación, como con el ámbito político, con las administraciones públicas, un trabajo de desarrollo comunitario. Pero lo más bonito y lo que más ilusión nos hace es que todo esto ha culminado en la creación de una nueva organización que se llama la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis. Ahora os hablarán un poquito más de ellos que son los protagonistas, pero que de alguna forma celebramos que haya una nueva voz, un nuevo actor en este debate, en esta escena donde se discute la regulación o no del cannabis medicinal, la legalización, porque sin duda nosotros teníamos la convicción de que faltaba esto, ¿no? Faltaba que los pacientes tuvieran un rostro, una voz y pudieran articular sus demandas y explicar sus situaciones para que en conjunto como sociedad mejoráramos, ¿no? Este proceso, por un lado, pues ya ha culminado con esta organización, que tienen un stand, es el stand 232, al que os invito a pasar a conocer y a charlar con ellos. Y también en la siguiente edición del Congreso CanamMed, que se va a repetir el 11 y 12 de mayo en Barcelona. Y como gran novedad, también nos hace mucha ilusión comentar que el primer día del Congreso hemos conseguido la autorización para realizarlo dentro del Colegio de Médicos de Barcelona. Esto es un gol por la escuadra, porque hay mucha necesidad de que estos debates no estén circunscritos a espacios como estos, donde todos nos conocemos y estamos muy de acuerdo, sino que empecemos a colonizar espacios donde quizá hay más hostilidad, pero con buenos argumentos y con buenos ponentes, ¿no? Con ciencia. No tenemos nada que esconder, vamos, podemos traer a investigadores que están haciendo investigación puntera y médicos que están involucrados en la práctica clínica y seguramente tienen mucho que enseñar y compartir ahí. Y el primer día será dirigido a 250 médicos del ámbito de Cataluña o quizás España, veremos dónde se apuntan. Y el segundo día también nos hace especial ilusión porque esta vez hemos también conquistado otro espacio bastante central en la ciudad de Barcelona, para los que seáis de aquí supongo que os sonará, que es el CCCB. Es este espacio cultural que hay al lado del MACBA, ¿no? En el centro de la ciudad, y tiene un espacio de 400, el hall, el sitio de abajo es un espacio para 400 personas, en la que esperamos pues, también recordarle a la ciudad de que estamos aquí, de que tenemos estas preocupaciones, y hacerlo en un sitio así pues también es lo que nos merecemos, ¿no? Porque aquí hay mucha dignidad y podemos ir a cualquier espacio sin miedo de nada, ¿no? Entonces, un poco os invitamos a conocer más lo que hacemos, conectaros a la web, pero en este sentido nosotros nos retiramos un paso y damos la voz y el protagonismo a las personas que están realmente lidiando con todo este día a día. Y por mi lado,
Voy a presentar a tres de los representantes del colectivo que están aquí y después daré paso a Daniel Jiménez y José Carlos Bouso, que os van a contar otra parte del trabajo que hacemos en la Fundación que tiene que ver con la investigación. José Carlos Bouso es el director de proyectos científicos de ICERS y a lo largo de los últimos años ha estado desarrollando un estudio también con cannabis medicinal que hoy os podrán contar algunos de los resultados. Entonces, tengo el honor de darle la voz a Noelia en primer lugar, Noelia Higuera. Ella estuvo en Canamed, ella ha venido a un montón de las reuniones que hemos hecho y ella es socia fundadora de la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis y hoy os transmitirá pues, qué sentido tiene para ella estar en esta organización o en qué medida el cannabis le ha ayudado en su proceso de enfermedad. Cuando quieras, Noelia, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Me llamo Noelia, soy de Barcelona, tengo 39 años y hace 18 que vivo con esclerosis múltiple. La enfermedad debutó a los 21 años en forma de brote troncocerebeloso. Una vez superado este brote, la enfermedad se mantuvo latente durante 2 años y medio aproximadamente, en el momento en el que se activó de forma muy agresiva. Ningún medicamento era capaz de pararme la enfermedad. Probaron conmigo 5 medicamentos distintos en cuestión de 6 años hasta encontrar el que consiguió pararme la enfermedad. Pero bien, me la pararon, pero la sintomatología de la enfermedad persistía. La pesadez de piernas, el temblor, todas estas cosas que son tan molestas. Me tomaba al día 9 pastillas y entonces un día fui a una asociación a recoger mi aportación y me aconsejaron que probara la extracción de marihuana medicinal. Pues bien, empecé a tomarla junto con las pastillas que estaba tomando. Tomaba 3 gotas por la mañana, 3 al mediodía, 3 por la noche y poco a poco toda la cantidad de pastillas que estaba tomando cada vez no las necesitaba. Llegaba la hora, de hecho las 3 me toca la pastilla, pero si es que no me duele nada. Y entonces así hasta quitarme todas las pastillas. En estos momentos, después de 2 años y medio tomando el CBD, camino sin bastón, no tiemblo, ha mejorado muchísimo mi calidad de vida. Y en cuanto a resonancias médicas, me han salido mucho mejor después de 2 años sin tomar ningún tipo de pastilla. Me han salido mejor que las anteriores y sin ningún síntoma de posible inflamación. Luego, la parte psicológica, ansiedad, depresión, ha disminuido muchísimo. La neuropsicóloga me dijo: no dejes de tomar la extracción, que te va muy bien. Que ante todas las pruebas médicas nos decidimos juntar, como ha dicho Oscar, y dar a conocer todos los beneficios que tiene la marihuana. Que yo pensaba que al principio me decían: fúmate un porro que te quitará, o fúmate, o tómate. Y yo pensaba: ¿cómo me voy a fumar un porro si tengo un mareo de la hostia? Solo me falta fumarme el porro para emborracharme más. Pero no. Resulta que hice el efecto contrario. Fue lo que me lo quitó. Y no sé, para mí, yo lo aconsejo a todo el mundo que esté pasando por una situación en la que ya los médicos no encuentren ninguna solución. Bueno, muchas gracias por compartir el testimonio y por tu energía que siempre pones y alegría en lo que hacemos. Ahora voy a pasar la palabra a Santi Martínez. Santi, también tuvimos la suerte de que fuera uno de los ponentes que participó en la mesa de Canamed 2016 dedicada a epilepsias infantiles. Siempre que puede nos da algo de tiempo y algo de su conocimiento que nos ayuda mucho también a recordarnos por qué hacemos lo que hacemos y
que en último término el tema del cannabis lo que hay es mucho estigma, ¿no? Mucha hipocresía y mucho estigma, y que dentro del propio colectivo de personas que usan cannabis con motivos medicinales hay como diferentes categorías o capas de estigma o de condena social, y para las familias que tienen críos con epilepsia es especialmente duro, y son gente que se acaban teniendo que hacer mucho a sí mismos. Y, bueno, un ejemplo, me podría pasar un buen rato hablando de ellos. Te cedo ya la palabra, Santi, cuando quieras. No me vaya. Vale, gracias. En otro lado. Eso. Hola a todos, mi nombre es Santi y he venido aquí junto con Noelia, mi esposa, para hablar de nuestras circunstancias. Tenemos una hija que toma CBD por cuestiones de salud. En primer lugar, quisiera agradecer a Ixer y a Óscar pues, la posibilidad que nos da para hablar desde aquí de nuestro caso, y animo a cualquier persona que sea usuario de cannabis medicinal a que se ponga en contacto con ellos para que unamos nuestras fuerzas. Bueno, nuestra hija tiene una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa. Es una enfermedad genética y esta enfermedad le produce los ataques de epilepsia refractaria. Y desde hace unos años toma CBD para tener menos crisis, para mejorar su ánimo, para comunicarse mejor, en general para estar más animada. Como no somos médicos, pues no vamos a profundizar ni en la enfermedad ni en cómo funciona el CBD, sino que vamos a hablar de cuál es nuestra circunstancia. Mariola comenzó a tener crisis de epilepsia a partir de los 6 meses. Eran espasmos leves que le detectaron en el Hospital Valle d'Hebron. Desde entonces ha sido visitada allí, en Sant Joan de Déu, en el Hospital del Mar, incluso en Bonn, en Alemania. Fuimos también a una clínica especializada en epilepsia infantil. Después de 11 años de muchos electroencefalogramas, de muchas resonancias, de varias monitorizaciones, de haber sido descartada la cirugía por su complejidad, por tener unos trastornos neuronales muy complejos, pues resulta que lo único o lo que mejor le funciona es el CBD, pero casualmente es una medicina que está prohibida. Mariola comenzó a tomar CBD en diciembre de 2015, hace un poquito más de 2 años. Fuimos al neurólogo porque había tenido un repunte en las crisis de tener 1 o 2 o 3 diarias, pasó a tener 15 o 20 al día. Entonces su neurólogo nos vio un poquito desesperados y nos dijo que podíamos probar con CBD. Nos dio el contacto de Calapa Clinic y fuimos allí, hablamos con el doctor Mariano. Nos pareció interesante lo que nos dijo y entonces empezamos a conseguir el aceite allí. Después de Calapa también hemos conseguido aceite en clubes como en Resin Seed, en RDM, en Planta Santa. Mariola, a consecuencia de empezar a tomar el CBD, dejó de tomar otros antibióticos químicos. Normalmente tomaba la combinación de 3. El hecho de no tomar antibióticos químicos también le ayudó a no estar tan sedada, a ser ella misma, a estar más alegre. Y sobre todo lo que creo que es importante que resaltemos en nuestra circunstancia y en circunstancias similares es que nosotros estamos en una situación dramática en la que unas crisis condicionan muchísimo al paciente y a la familia, y que el cannabis no sea legal, pues la verdad es que todavía nos hace estar más hundidos. Sin embargo, poder tomar una sustancia que reduce el número de crisis pues nos da la vida, o sea, nos permite recuperar la alegría. Como Mariola respondía bien al CBD y no era fácil conseguirlo,
no era seguro conseguirlo siempre que fuéramos a comprarlo, y aparte tampoco es una medicina estable. Perdón. Al no estar legalizado, pues la elaboración de los extractos no es tan sencillo como si hubiera una industria farmacéutica detrás. No se vende en cualquier sitio. Y entonces decidimos hacerlo en casa, cultivarlo, extraer y descarboxilar para tener un poquito la seguridad de que tendríamos siempre. La verdad es que no ha sido tan sencillo como creíamos. No es fácil cultivar, sobre todo en el interior. No es fácil extraer. Tampoco es fácil descarboxilar, sobre todo si queremos mantener todas las sustancias de la planta. Pero sí que nos ha dado la tranquilidad de ser nosotros los que produjéramos una medicina pues que es difícil de conseguir. La verdad es que nuestra situación, como podéis imaginar, no es sencilla, no es agradable. Nuestro problema fundamental es que partimos con un problema de base que es la enfermedad. Nuestro problema fundamental no es que esté ilegalizada la marihuana, sino que tengamos una enfermedad. Entonces, esa enfermedad, agravada con el hecho de que está prohibida la sustancia que mejor le funciona, con que está estigmatizado el paciente que lo utiliza, o con el elevado coste que supone conseguir el aceite, pues hace que el paciente esté, en lugar de una situación privilegiada, en una situación como discriminada. Evidentemente, la mejor manera de aliviar nuestro dolor sería mediante la legalización y mediante la información. Desde aquí, pues aportando nuestro granito de arena, ¿no? Dando pasitos pequeñitos, pudiendo dar a conocer pues que es una medicina muy válida para enfermedades como la epilepsia. Seguramente si yo me llamara M. Rajoy, pues seguramente esto iría más rápido y probablemente se podría comprar ya en las farmacias, pero no es así. Porque los problemas hasta que no nos tocan de cerca no nos activamos. A pesar de todo, intentamos ver la vida como un dulce camino en el que, por supuesto, que hay obstáculos que a veces podemos sortear, otras veces no. Si no los sorteamos, pues nos tenemos que lamer las heridas. También tenemos que reconocer pasos equivocados, a veces no cogemos la dirección adecuada. Pero también tenemos que reconocer que hay muchas alegrías y hay muchos buenos compañeros de viaje de los cuales tenemos que disfrutar y que vale la pena seguir. Porque no sé si os pasará a vosotros, pero a nosotros lo que nos ocurre es que vivimos sumidos en un cóctel de sensaciones. Tenemos días buenos, días malos, pero lo que debemos tratar es de saborear todos los tragos. La verdad que nos sentimos bastante afortunados porque tenemos el apoyo de la familia, de los amigos. En mi trabajo también pues me respetan bastante a pesar de mi peculiar horario. Hemos conocido mucha gente en este camino, en este mundo canábico, que nos ha ayudado muchísimo sin conocernos de nada, nos ha tendido la mano, nos ha dado genéticas muy difíciles de conseguir, nos ha explicado cómo cultivar, nos ha explicado cómo descarboxilar, cómo extraer. Gente que sin conocernos, pues ha aportado su granito de arena y nos ha aportado la tranquilidad que no teníamos. Por supuesto que también hay gente que sin conocernos le hemos llamado y nos ha contestado, le hemos escrito y nos ha respondido. Si no nos explica que en menos de un año pues hayamos sido capaces de hacer un extracto que cuesta saber hacerlo, ¿no? De hecho, le comentaba a Óscar el otro día que si mañana se legalizara el cannabis y yo pudiera ir a comprar a la farmacia, probablemente continuaríamos haciéndolo en casa porque elaborar la medicina de nuestra hija es terapéutica en sí misma, nos ayuda a estar más tranquilos, a saber que estamos incidiendo directamente en su salud. Yo creo que las personas, es muy importante que lo que nosotros hagamos en la vida tenga repercusión y si es de este tipo, si es en reduciendo las crisis de nuestra hija, pues imaginaros, ¿no? De todas maneras tendríamos mucha más tranquilidad, estaríamos más contentos y además podríamos comprar la farmacia del barrio. Bueno, y para acabar,
Aquí está nuestro contacto por si queréis poner contacto con nosotros. Agradeceros vuestra atención y deciros que si nosotros somos felices, vosotros también. Muchas gracias, Santi. Noelia, que está por ahí también, gracias. Y por último le voy a pasar la palabra a Israel Benjumeda, que hoy actúa como portavoz de la Unión de Pacientes y os va a dar unas pinceladas, pues un poquito de en qué consiste, para que tengáis más claro, más referente un poco más claro, perdón. Hola, buenas tardes. Pues nada, como le ha dicho, soy Israel. Yo no soy paciente, yo me toca más por el lado de familiar y también me he involucrado en esto porque bueno, yo llevo 20 años ya detrás de activismo cannábico pro legalización como usuario terapéutico y he visto que también podía aportar pues mi lado, mi conocimiento, mis contactos, mis relaciones, mi experiencia para ayudar a la asociación, ¿no? Somos muy jóvenes todavía, estamos trabajando desde el verano pasado, prácticamente desde lo que fue la primera edición del Congreso. Ya por lo menos tenemos un bagaje, somos un grupo que nos vamos conociendo y nos vamos consolidando cada vez más. Y ahora estamos en la fase de entablar alianzas estratégicas con las distintas patas de la ecuación, ¿no? Porque, por un lado, lo que nos lleva quizá a la necesidad de tener la asociación es la necesidad que tienen pacientes y familiares que de repente se encuentran con que necesitan una medicina que no es fácil de encontrar, que no está en las tiendas, que si te tienes que cultivar aquí como el compañero, eso te lleva al menos un año o año y medio mínimo de montaje, prueba, ensayo, error, aprendizaje, en el mejor de los casos. Y en ese año y medio, ¿qué pasa? ¿Quién hace eso? Afortunadamente, en España hay una red, hay un tejido, lo vemos aquí en la feria, de artesanos, druidas, llamémoslos como lo llamemos, a través de los clubes, de asociaciones, unas más terapéuticas, otras menos, químicos, farmacéuticos, que forman parte de un submundo porque al final están produciendo una cosa que está prohibida y que no la pueden comercializar. Pero bueno, es su pasión y hay mucha gente, creo que llevamos en España más de 20 años en el que a través de que el autocultivo para el autoconsumo es legal y del activismo y de pum pum y una sentencia y otra sentencia y ahora es una solución de un cultivador, mañana es una asociación. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí y estamos en una feria, un sector que se mueve, pero a la hora de la verdad, cuando a la persona, a un paciente le hace falta, tenemos una de las regulaciones más antiguas ya de Europa, o sea, vamos tarde. Nos están comiendo la tostada, salíamos con ventaja en la carrera, las semillas que se plantan en Uruguay son españolas, pero aquí ahora vienen los canadienses, los americanos y demás a comerse la tostada. En fin, bueno, lo que vamos como asociación, lo que queremos luchar es pues porque se regularice, que los pacientes puedan tener acceso a una sustancia que sea de calidad, que sea analizada, que tenga una trazabilidad y al menor precio posible. Si podemos buscar alianzas con el sector para conseguir productos pues a precio ventajoso para los pacientes, etcétera, pues en eso estamos. Si los médicos nos pueden hacer las visitas a mitad de precio porque son socios de la asociación, pues mira, pues una cosita más que tenemos, porque al final cada paciente es un mundo, cada persona es un mundo, unos estarán en Barcelona y otros estarán en Murcia y lo que estamos tratando de hacer ahora mismo es una red. Entonces, simplemente daros las gracias por venir. Por otro lado, también me gustaría mencionar y recordar que si estamos aquí también es gracias a Goyo, que estuvimos hablando ayer con él, que es también un activista de toda la vida en el mundo cannábico, que se vio también en la necesidad de recurrir al cannabis terapéutico y que bueno, que por desgracia no puede estar aquí porque, bueno, pues la enfermedad le venció, ¿no? Pero tomamos el testigo, yo quiero darle las gracias y hacer presente otra vez el homenaje nuestro a Goyo. Y nada, deciros que tenemos nuestra web, que es pacientescannabis.org. Está todo todavía muy en fase germinal. La web está abierta, irá creciendo, pero ahí tenéis los datos de contacto, nuestro email. Algunos nos habéis dejado vuestro email en algún otro evento y todavía no os hemos contestado. Vamos despacio, nos estamos organizando, pero bueno, nos vamos viendo cada 2 semanas y
Y seguro que sí, que muchas gracias por venir. Bienvenido, consultar nuestra web, tenemos el stand. Estamos haciendo un sorteo de un Vulcano, de un Mighty, de un montón de productos de CBD. Así que os podéis pasar por el stand, comprar algún ticket, que hay muchas posibilidades porque hay 8 premios entre 500 números que habrá, o más o menos. Bueno, pues muchas gracias y paso la voz ya a Juan Carlos. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a estas horas intempestivas en las que afuera hay sol y fiesta y aquí hay, pues, que parece enfermedad, pero también alegría. Alegría probablemente en parte porque es una de las propiedades que produce la planta del cannabis. Y si la planta del cannabis produce alegría es porque, o la consecuencia de que produzca alegría en muchos de los pacientes que la utilizan, probablemente es porque esta alegría les ayuda a mejorar su calidad de vida. La calidad de vida es algo que últimamente se maneja mucho. En medicina antes lo único que interesaba era paliar o tratar de atajar los síntomas de las enfermedades fuera al precio que fuera, incluso infringiendo más daño que beneficio, porque se entendía además que el dolor formaba parte de la enfermedad y del proceso de curación. Afortunadamente, cada vez ha ido habiendo más conciencia de que probablemente, pues, lo que hace que uno lleve una vida digna no es tanto el proceso de enfermedad, sino cómo se vive la enfermedad. Eso es la calidad de vida, eso es lo que llamamos, si nos gusta investigar, el aspecto subjetivo de la calidad de vida, algo que es difícilmente medible, ¿no? Para medir el avance, pues, de las enfermedades, pues hay unos marcadores, en el caso del cáncer pues hay unos marcadores celulares, en el caso de la esclerosis hay unos marcadores también neuronales. En el caso de la calidad de vida es un aspecto tan subjetivo que es difícil medir, pero que igual que es difícil medir el dolor, porque no es que el dolor no se pueda medir, o sea difícil medirlo, es que el dolor no se puede medir, es una experiencia subjetiva y ni siquiera se puede comunicar. Lo único que se puede hacer es que la persona que escucha al otro confíe en el sufrimiento que está atravesando y sienta algo de compasión en el sentido positivo de la palabra. Esto es un poco lo que tratamos de hacer desde esta perspectiva científica, que es la más quizás aburrida y pesada, pero que lo que tratamos es de poner este contrapeso a las experiencias subjetivas de lo que venimos escuchando aquí, de lo que estamos escuchando aquí. Estas voces también tienen que ser escuchadas en otros contextos, en los contextos científicos y los contextos de las comunidades científicas, y esto es un poco lo que hacemos en la Fundación AICES, tratando de hacer investigación partiendo de las experiencias subjetivas que nos cuentan las personas que padecen enfermedades o que tienen familiares con enfermedades crónicas. Dicho esto, pues tampoco me apetecía entrar en muchos detalles técnicos porque son bastante pesados, pero sabemos, ¿no?, que la calidad de vida influye en muchos aspectos de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, pues, y es algo que cada vez está siendo más investigado. Sobre todo se empezó a investigar en personas que tenían dolor crónico y se empezó a ver que en estas personas que tenían dolor crónico el uso de cannabis pues les hacía sobrellevar el dolor. El cannabis no es un buen analgésico, pero no es tan buen analgésico, por ejemplo, como los opiáceos o como la morfina. Entonces, aunque reduce el dolor, no lo elimina o no lo elimina siempre, pero sí le da este componente de separación de la experiencia subjetiva, que quizás no lo dan los opiáceos, que hace que el dolor sea más llevadero. En
Luego también se ha investigado mucho, o se ha ido investigando cada vez más la calidad de vida en personas que estaban en procesos de quimioterapia. Bueno, pues esto es más conocido, ¿no? Cómo mejora o reduce las náuseas o mejora la tolerabilidad de la medicación. Y también en otras enfermedades, ¿no? Como es el síndrome de enfermedades intestinales inflamatorias. O también cada vez se ha ido viendo más, y esto pues en la segunda parte de este estudio que estoy presentando, que presentará Dani, veremos, ¿no? Cómo muchos de los pacientes, y esto cada vez se ha ido encontrando más, que utilizan cannabis con fines terapéuticos, pues reducen otras medicaciones, reducen sobre todo analgésicos, y sobre todo ansiolíticos y sobre todo también fármacos para dormir. Esto tiene muchas implicaciones porque no quiere decir que solamente beneficia directamente a las personas que están utilizando cannabis para reducir medicaciones que tienen efectos secundarios. Quiere decir que en el momento en que también se reduce el consumo de medicamentos, se está beneficiando al sistema sanitario en el sentido de que se reduce el gasto sanitario. O sea que el cannabis nosotros también lo empezamos a entender últimamente, ¿no? Y el cannabis medicinal en concreto, no como un efecto directo que lo tiene sobre las personas que se benefician de ella, de esta utilización médica del cannabis, sino para la sociedad en su conjunto. Tenemos el protocolo de este estudio, es un protocolo de recogida de datos, bueno, basado en cuestiones básicas, ¿no? De edad, género, nivel educativo, para qué se utiliza el cannabis, los síntomas presentes, una breve historia médica, si hay reconocido alguna enfermedad y también pues patrones de consumo, ¿no? Frecuencia, hora habitual del día, las veces que se suelen tomar. También clasificamos pues, las diferentes enfermedades de acuerdo a diagnósticos de clasificaciones de enfermedades según la Organización Mundial de la Salud, lo que se conoce como la CIE-10, para tener pues, las diferentes categorías de enfermedades que padecen los pacientes que formaron parte de este estudio. Y luego pues, pasamos a algunos cuestionarios, uno de personalidad. Bueno, pues para ver en qué medida el cannabis, sabemos, ¿no? Que cuando medimos o cuando queremos estudiar la calidad de vida, y como decía antes, la calidad de vida es el aspecto más subjetivo de la enfermedad, pues la calidad de vida también tiene que ver con cómo las personas enfrentan o hacen frente a la enfermedad. Y cómo las personas hacen frente a la enfermedad tiene que ver con su personalidad, pero también tiene que ver con las relaciones de cómo el cannabis y su personalidad se relacionan, y probablemente los cursos o cómo se vive esta enfermedad depende en cierta medida de las diferentes personalidades de los pacientes. Y esto es algo que está muy poco explorado, entonces, bueno, pues por ahí queríamos abrir una nueva línea de investigación. Queríamos también asegurarnos que el cannabis pues, no producía síntomas psicopatológicos, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Que el cannabis puede producir paranoia o puede producir sentimientos de persecución o de desconfianza, y esta es una de las razones por las que los que están en contra del uso médico del cannabis pues, suelen alegar para que frenar cualquier iniciativa de legalización. Bueno, pues queríamos ver si esto era cierto. Hasta ahora los ensayos clínicos que se habían hecho no lo habían encontrado, pero los estudios que hay hasta el momento son estudios de muy corto plazo. Los ensayos clínicos, bueno, pues se da la medicación a los pacientes durante 2 o 3 semanas y se evalúa, pero no hay estudios a medio plazo. También, por supuesto, la calidad de vida con un cuestionario clásico que es el SF36. También queríamos ver, ¿no? En qué medida los pacientes que utilizan cannabis de manera cotidiana a lo largo del tiempo pues, podían terminar desarrollando algunos problemas de memoria cotidiana, ¿no? Pues, por ejemplo, estos problemas que nos pasa a todos, o al menos me pasan a mí, de ir a salir de casa y darte cuenta que te has olvidado las llaves, o ir conduciendo por una carretera y de repente no saber dónde estás porque has cogido un desvío que no imprevisto, ¿no? Bueno, pues esto que a algunos nos pasa de manera cotidiana es también una de las cosas que se achaca que les pasan a los consumidores de cannabis cuando hacen un consumo, y es otra de las razones que tienen los prohibidores para frenar el progreso
o una posible normalización del consumo médico del cannabis. Y también, pues uno de los índices de calidad de vida, por supuesto, es el sueño. Cuando una persona no duerme bien o no tiene una buena calidad de sueño, aparecen muchos problemas que no aparecen cuando se tiene una buena calidad del sueño. Y el sueño y la calidad del sueño están en la base de muchos de los problemas médicos o relacionados con cómo las personas perciben la calidad de vida. De ahí que la mayoría de las personas que tienen enfermedades crónicas pues se hinchen a fármacos para el insomnio, porque tomar fármacos para el insomnio al final es un reflejo de la ansiedad que producen las enfermedades crónicas. Todas las enfermedades crónicas se acompañan de un componente de ansiedad importante y probablemente sobre este componente de ansiedad es sobre el que actúa el cannabis para, reduciéndolo, mejorar la calidad de vida. ¿Qué hicimos? Bueno, pues hacer evaluaciones cada 6 meses durante 2 años, ¿no? Para poder tener en todas estas mediciones un continuo y poder valorar en qué medida el uso continuado del cannabis en personas que tienen enfermedades crónicas les estaba beneficiando, les estaba perjudicando o les estaba dejando igual. Traía aquí algunas gráficas en las que tampoco voy a entrar porque sería entrar en cuestiones excesivamente técnicas. Solamente decir que no encontramos cambios reseñables en las diferentes evaluaciones. ¿Qué quiere decir? Que las personas no empeoraron su estado psicopatológico a medida en los 2 años que hicimos los seguimientos. Las personas no tuvieron alteraciones en la personalidad en los 2 años que hicimos el seguimiento. No desarrollaron problemas de memoria en los 2 años que hicimos el seguimiento. No había en casi ninguna de las medidas que utilizamos diferencias entre el inicio del consumo de cannabis y los 2 años de evaluación al final, ni en las evaluaciones de cada 6 meses. Es más, de todas las evaluaciones que tomamos, estos son gráficos que tampoco también son un poco complicados de describir, pero en estos síntomas, ¿no?, que más se achacan al cannabis, que es la posible sintomatología psicopatológica positiva, que se llama, ¿no?, pues como tener ideas extrañas o ideas de autorreferencia, en el sentido de que pues la gente habla de uno y tal, pues lo que encontramos fue a lo largo del tiempo precisamente una reducción, ¿no? También en una medida que se llama ideación paranoica y que también es una de estas medidas que siempre se suelen poner como ejemplo de lo que produce el cannabis. Bueno, en las muestras que nosotros estudiamos lo que vimos es que precisamente estas medidas tendían a disminuir, aunque, como digo, en general no encontramos diferencias prácticamente en ninguna de las mediciones utilizadas. Como conclusión, esto quiere decir que el consumo de cannabis en personas con enfermedades crónicas no empeora la salud mental de los usuarios en sus funciones cognitivas, en ese sentido traducidas a memoria cotidiana, ayuda a mantener estable la calidad de vida, así como variables asociadas, como el estado de sueño, algo, como decía antes, es sumamente importante en enfermos crónicos, y permite una estabilidad en el manejo del dolor y en síntomas asociados con la enfermedad. Agradecer a las diferentes instituciones o fundaciones que han de alguna forma colaborado económicamente a que este estudio de 3 años, casi 4, fuera posible, principalmente la Fundación Cana y Alquimia Solidaria. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y paso la palabra a Daniel Jiménez, es un colaborador mío de la Fundación AICERS desde hace 4 años, es pues, la persona con la que sin ella no hubiéramos sido capaces de hacer este estudio y otros que no tienen nada que ver con el cannabis, que tienen que ver con otras plantas. Y gracias a que el año pasado la Copa de Spannabis, los beneficios que se obtuvieron nos lo donaron a la Fundación, pues pudimos hacer el estudio, que es como una segunda parte de este estudio, el estudio que os va a presentar Daniel y que no os adelanto porque él os contará. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Muchas gracias también, Bouso, por tu presentación. Hoy vengo a presentaros con esta charla que he decidido titular Salud, Bienestar y Cannabis, la realidad de los usuarios terapéuticos con enfermedades crónicas. Los datos o los resultados preliminares que hemos obtenido a partir de este subestudio que comentaba Bouso, que sería una segunda parte de lo que os acaba de presentar, pero desde una perspectiva un poco más comunitaria.
Entonces, los objetivos que nos propusimos cuando pensamos en hacer este trabajo fueron, en primer lugar, conocer la realidad sociosanitaria de los usuarios terapéuticos y, en segundo lugar, identificar indicadores de salud y bienestar que posiblemente estuvieran relacionados con una reducción de las necesidades sanitarias o asistenciales de los consumidores terapéuticos de cannabis. Entonces, para recoger estos datos, básicamente utilizamos dos instrumentos. El primero fue la encuesta de salud de Cataluña, la ESCA, que trataba más los aspectos de salud, tanto físicos como de la esfera más psicológica, y también construimos para la ocasión el cuestionario de consumo de cannabis en usuarios terapéuticos que hacía una evaluación de los aspectos más relacionados con el consumo del cannabis. Los participantes los reclutamos a partir básicamente de las asociaciones canábicas de Barcelona. Los criterios de inclusión que impusimos, es decir, las características que tenían que cumplir los participantes para poder participar en el estudio fueron ser mayor de 18 años, tener algún diagnóstico de patología crónica y utilizar el cannabis con una motivación terapéutica, ¿no? Además de, por supuesto, aceptar el consentimiento informado. Se reclutaron 52 participantes, de los cuales había un 38% de mujeres y un 62% de hombres, con una edad media de 43 años y medio y un rango de edad que se movía entre los 28 y los 77 años. En cuanto al nivel educativo, podemos ver que la mayor parte de la muestra, la inmensa mayoría, tenían estudios secundarios, solo hay un 12% que solo tuvieran estudios primarios, y en cuanto a la situación laboral vemos como por incapacidad laboral hay un 41% de la muestra que no trabaja por la enfermedad que tiene, mientras que hay otro 40% que sí que lo hace. Y en el caso de jubilados y parados, pues tenemos unos porcentajes bastante similares y un pequeño porcentaje de estudiantes, ¿no?, que es el 2%. Una vez numeramos y agrupamos todas las patologías que formaban parte de la muestra, vimos como la fibromialgia, la enfermedad de Crohn y el dolor neuropático prácticamente fueron el 50% de todas las enfermedades que recogió nuestra muestra. Aún así, también hay otras que no son nada despreciables, por ejemplo, el uso para problemas relacionados con la salud mental, por ejemplo, la depresión o las epilepsias. Y también son bastante importantes los usos relacionados con el dolor asociado a problemas óseos. Es decir, hablamos de cifosis, de problemas lumbares, cervicales, artrosis, etcétera. Y también hay un grueso importante, que es un 23% de la muestra, de distintas enfermedades difícilmente categorizables, pero que también juegan un papel importante en todo el contexto del cannabis, ¿no?, como pueden ser el glaucoma, la psoriasis, el VIH, etcétera. En cuanto a los datos de salud general subjetiva, de los que nos informaron los pacientes, vemos como más del 50% catalogó su estado de salud actual en el momento como buena, muy buena o excelente, y un poco menos de la mitad lo hicieron como muy mala o mala. En cuanto a las limitaciones físicas, hay un 25% de la muestra, exactamente un cuarto, que no tiene ninguna limitación a pesar de tener el problema de salud que tiene, y un 21% que tienen una limitación grave para la actividad. Esto quiere decir que necesitan ayuda o asistencia para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Hablamos de vestirse, alimentarse, cocinar, salir a comprar, etc. Y tenemos un 54% de la muestra que no tiene ningún tipo de limitación, que pueden hacer todas las actividades de la vida diaria sin ningún tipo de problema y con toda autonomía. En cuanto a la medicación que utilizaban los pacientes en el momento en el que se llevó a cabo la encuesta, vemos que hay un 44% de ellos que estaban totalmente libres de medicación, que tomaban en algunos casos pues a lo mejor vitaminas, complementos alimentarios de este tipo, pero no una medicación recetada por el médico. La otra mitad de los pacientes sí que consumían medicamentos y básicamente la lista de medicamentos eran antidepresivos en un 11% de los casos, sedantes o ansiolíticos en un 17%, opiáceos y antiinflamatorios. Es decir, si sumamos opiáceos, antiinflamatorios, sedantes, ansiolíticos y antidepresivos, nos vamos a prácticamente la mitad de la muestra. Con la encuesta de salud de Cataluña también se evaluaron aspectos de la salud mental, como decía. En concreto había dos escalas interesantes, una la de bienestar mental y otra la de apoyo social, donde la puntuación máxima a la que se podía llegar era 70 puntos en el caso de bienestar mental y 55 puntos en el caso de apoyo social, y vimos cómo el rango de puntuaciones que nosotros obtuvimos fue de entre 33 y 69
para el bienestar mental, con una media de puntuaciones de 54 puntos, y en el caso del apoyo social un rango de puntuaciones que iba entre el mínimo y el máximo, ¿no? De 0 a 55, y una media de puntuaciones de 42,7. En cuanto al promedio anual de uso de los sistemas, los sistemas sanitarios, vemos como en el caso de las visitas médicas, nuestra muestra ha ido, el año en el que se hizo la entrevista, un promedio de 7,6 veces al médico, un promedio de 0,5 veces a urgencias y ha tenido un promedio de 0,3 hospitalizaciones. Ahora pasamos a la otra parte, a la que evaluaba los aspectos del cannabis. En esta gráfica podemos ver el porcentaje de participantes que hacen uso del cannabis para cada uno de los trastornos que se ven en la gráfica. Como podéis ver, la ansiedad, el dolor y el insomnio son los 3 principales síntomas para los que los participantes de la muestra utilizaban el cannabis. Luego tenemos otras sintomatologías, por ejemplo, trastornos del ánimo, trastornos del apetito, que básicamente es la ausencia de él, y la inflamación, que serían trastornos también o síntomas también de los más comunes que se tratan, pero más minoritarios. Sin ninguna duda están a la cabeza la ansiedad, el dolor y el insomnio. En cuanto al uso del cannabis, el promedio de años de consumo fue de 15,8 años, con un promedio de consumo diario de 2,3 gramos, y el promedio de gasto mensual fue de 90 euros aproximadamente. En cuanto a las formas de consumo de la muestra, podemos ver que, a pesar de que nos referimos o de que estamos hablando de usuarios terapéuticos, el 70% la consumen vía fumada la mayor parte de las veces, y la vaporizada y la sublingual son vías que son de las más frecuentes, podríamos decir, las que van por detrás de la fumada, ¿no? La ingerida sería, de las 4, la menos frecuente, que bueno, consiste en hacer preparados, disoluciones en grasa, en mantequilla, en leche, o ingerirla de cualquier otra manera, y sublingual entenderíamos tanto aceites como soluciones alcohólicas. Y también hay un pequeño porcentaje casi testimonial de uso tópico a través de cremas. También es importante este gráfico que tenemos aquí de orientación médica. Solo un 31% de la muestra recibió asesoramiento médico. Solo un 31% se le explicó las indicaciones, contraindicaciones y formas de uso que tiene el cannabis en su enfermedad. El resto, toda la información que tenían era a partir de lo que buscaban en Internet, de lo que les contaban sus amigos o lo que les contaba la persona que les facilitaba el cannabis en la asociación canábica o donde fuera. Ahora entramos en otra parte interesante del estudio, porque nos focalizamos en un 38% de la muestra que no consumía cannabis antes del periodo de enfermedad, antes de que se le diagnosticara el problema de salud. Entonces esto permite hacer un análisis comparativo, recogiendo datos retrospectivos de cómo era su vida cuando tenían la enfermedad pero todavía no consumían cannabis. Entonces, en estos primeros gráficos donde se evalúa el uso de los sistemas sanitarios, vemos cómo tanto las visitas al médico como las urgencias como las hospitalizaciones en el periodo actual son bastante más bajas, son significativamente más bajas que en el periodo en el que no utilizaban el cannabis todavía como tratamiento. Y de una manera similar pasa con las variables de bienestar mental y salud general. En ambas variables los participantes informaron de un mejor índice de bienestar mental y un mayor índice de salud general en el periodo actual que en el periodo previo al consumo de cannabis. Esto no quiere decir que la causa sea el consumo de cannabis, lo que ha hecho mejorar en todos estos aspectos, pero sí que es un factor a tener en cuenta y que ha podido ser muy, muy importante. En cuanto a la pregunta de si el cannabis ha sustituido total o parcialmente alguno de los medicamentos que consumían en la muestra, la respuesta es que sí, el 100% de ese 38% de los cuales tenemos medidas retrospectivas, sí redujo total o parcialmente la medicación. Entonces, los grupos de medicamentos que se sustituyeron o se disminuyeron por el uso del cannabis son los antiinflamatorios, los opiáceos, los ansiolíticos, los antidepresivos y los antiepilépticos. Hay que resaltar que prácticamente un cuarto de los medicamentos disminuidos son opiáceos, y si sumamos antiinflamatorios y opiáceos, que serían los analgésicos, pues vemos que el porcentaje supera el tercio y casi llega a la mitad de la muestra.
En cuanto a, bueno, decir que todos estos datos son preliminares, es decir, todavía no solo hay que ampliar más las muestras y recoger más datos, sino tenemos que analizar más profundamente los datos que ya tenemos, pero estos datos sí que son suficientes como para poder plantearnos de una manera fundamental la siguiente pregunta. ¿El uso del cannabis medicinal es igual a un menor gasto sanitario asistencial y a una mayor aportación social de la persona? Entonces, como conclusiones muy rápidas, se obtiene información importante sobre el uso sobre los usos para los que los enfermos recurren al cannabis terapéutico, así como las mejorías subjetivas de las que informan, sus hábitos y sus formas de consumo, y se identifican indicadores que informan de una reducción de las necesidades sanitarias, básicamente a partir de la reducción de visitas médicas y hospitalizaciones, de una reducción de la medicación y de un aumento de la autonomía personal. Finalmente quería agradecer a la organización, no solo por habernos dado el espacio para explicaros esto, sino también por haber financiado en parte este proyecto y también a los pacientes, que gracias a su testimonio ha sido posible hacer todo esto. Y por supuesto al equipo de AICES. Esto es todo. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Sí. No sé si hay alguna pregunta. Sí, me alegra que me haga esa pregunta. Tenemos el stand en el 232, en el módulo 4, al lado de la entrada. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a la gente de la Unión de Pacientes. ¿Cuál sería para vosotros el próximo paso que hay que dar a nivel presión, a lo mejor institucional o política, ¿no? Y cuál sería el panorama ideal, digamos, para un paciente usuario de cannabis medicinal? Si pudieras soñar, ¿qué es lo que contarías? Si quieres te contesto yo, por lo menos con mi opinión, que creo que será compartida. Yo creo que el siguiente paso ahora mismo es valentía y apretar a los políticos, porque esto es un problema político, es un problema legal. Hay que cambiar 2 leyes y se acabó el problema. Porque el principal problema que causa el cannabis es la policía, es la prohibición, no la sustancia. Luego, la segunda parte de la pregunta es si fuéramos ambiciosos, ¿cómo sería una regulación ideal o cómo nos gustaría que fuera? Pues yo creo que tendría que haber acceso al cannabis en la farmacia, en la herboristería y tener posibilidad a cultivarlo en mi casa. Nos gustaría que no fuera un monopolio ni del Estado ni de nadie, ni que se lo repartieran solo los grandes laboratorios, que son bienvenidos a producir unos productos de excelente calidad y hacer anuncios en la tele, pero también queremos que esté abierto a esta red de artesanos y de alquimistas que hay aquí en España, que yo creo que deberían tener su sitio también en una industria cannábica que podría dar trabajo a mucha gente en España que está muy capacitada. Hola, muchas gracias por venir. No soy nativo en español, pero tengo una pregunta para el panel y los todos. En la comunidad canábica, cáñamo y todo, un suficiente nivel de investigación en universitarias y diferentes proyectos del gobierno por todo el mundo, en diferentes países, idiomas y todo. Estoy pensando España no necesita invertir dinero o tiempo para más investigación. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O necesitas hacer algo con el gobierno de España? Ellos no creen los otros países con 10 años, 20 años, 30 años de datos de investigación. ¿Me entiendes? Estoy un poquito frustrado con ese concepto aquí en España. A ver, la investigación nunca es suficiente para nada. Ni para el cannabis, ni para
otro tipo de fármacos ni para ninguna enfermedad, porque siempre va a haber nuevos retos y estos nuevos retos va a haber siempre que tratar de abordarlos desde una perspectiva científica y con un abordaje científico, que es el único abordaje que puede ofrecer respuestas resolutivas al tratamiento de problemáticas médicas o biomédicas. Esto es diferente a que dependamos o tengamos que depender de la investigación para iniciar programas de cannabis medicinal, por ejemplo, ¿no? Como conocíamos antes. Nosotros en nuestra fundación tenemos un mapa de cannabis medicinal que os invito a consultar en la web de CannabMed. Hemos recogido la situación legal de todos los países del mundo que cuentan con algún tipo de programa de cannabis medicinal. A día de hoy no habría que modificar ninguna ley para iniciar un programa de cannabis medicinal en España. Los convenios de la ONU de 1961 reconocen que el único uso lícito del cannabis es el uso con fines médicos y científicos. Y esta es la razón por la que California en 1996 inició el primer programa de cannabis medicinal o legalizó el uso médico del cannabis. Holanda en el año 2003 inició el primer programa de cannabis medicinal que inició un país a nivel internacional, y a día de hoy hay decenas de países, desde Uruguay a Macedonia, Finlandia, Italia, Alemania, Chile, que cuentan con sus propios programas de cannabis medicinal porque no contraviene los convenios internacionales y en muchos casos no contraviene las leyes locales. En el caso español, la ley en 1967, la ley de estupefacientes, ratifica el convenio de Viena de 1961 sobre el uso del cannabis, reconociendo el uso lícito con fines médicos y científicos. Y además creó una agencia especial, que hoy día es la Oficina de Control de Estupefacientes, en aquel entonces, hoy es el área de estupefacientes y psicótropos, que debería ser la encargada de regular este uso médico, como regula otros estupefacientes, sobre todo derivados del opio. O sea que a día de hoy no hay ningún obstáculo legal. Incluso la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos contempla en su artículo 50 la posibilidad de utilizar productos herbales que tienen una tradición de uso en España como medicamentos, ¿no? Entonces no hay ninguna traba para iniciar estos programas de cannabis medicinal. Y además nos encontramos con la paradoja que el gobierno español, la Agencia Española del Medicamento, ha dado autorizaciones a 5 empresas en España para que cultiven cannabis para poder exportar a aquellos países que tienen programas de cannabis medicinal. Es decir, no necesitamos más investigación para empezar a introducir medidas políticas. No la necesitamos ni en España ni en ningún lugar del mundo, pero sí necesitamos más investigación para que estas medidas políticas sean lo más racionales posibles y lo más eficientes posibles. No sé si con esto he respondido a tu pregunta. Yo, desde el punto de vista más activista, menos científico, yo creo que, o sea, no hace falta más investigación. O decir que hace falta más investigación es una excusa porque falta voluntad política. Porque hay muchos estudios. Ahora, evidentemente, estudios nunca van a estar de más y siempre habrá nuevos retos y una investigación. Y sobre todo, que se financie la investigación siempre va a ser positivo. Ahora, es una excusa. Y de hecho, hace poco me comentaron los del grupo europeo de Podemos y demás, que ahora estaban moviendo el tema de la regulación médica y demás, pero que necesitaban más informes. Y le dije, pues recuérdale a los de la comisión que tienen el informe Catania muerto de risa en un cajón desde el 2004. Dice, ah, sí. Y todavía están pidiendo más informes 10 años después, que le dijeron que cambiaran las políticas de drogas en la Comunidad Europea. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una preguntita sobre el estudio que habéis hecho. En cuanto al cannabis y reducción de medicación, ¿encontrasteis diferencias significativas entre hombres y mujeres? ¿En cuanto a qué? Y si podías profundizar un poco más con el tema de consumo de opiáceos y si eso sería trasladable al consumo de opiáceos adquiridos en el mercado ilegal. Bien, lo que te puedo decir es que no hemos hecho todavía, al menos para esta presentación, una comparativa que es muy interesante. Lo que me comentabas, ¿no? De hacer una comparación por sexos en la reducción de medicación de todos tipos, no solamente de los opiáceos, y además también con el uso de los sistemas médicos y tal, y también por edades. Hace falta un análisis más exhaustivo, que era algo que comentaba. Pero
realmente lo que tenemos tampoco, todavía falta más evidencia. Quiero decir que no te puedo dar una respuesta contundente. No sé si Bouso... Pero es que no he entendido la segunda parte de la pregunta, porque hay como reverberación. Que si creéis que igual que habéis detectado una reducción en cuanto a opiáceos por prescripción médica, sería trasladable a otro tipo de opiáceos. Claro, nosotros nos hemos centrado en personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad crónica y que no solamente utilizan cannabis, utilizan otros fármacos para tratar su medicación. No nos hemos centrado en una población que utiliza drogas de otra forma, de una forma no médica, ¿no? Que creo que es por donde va tu pregunta. Cada vez hay más evidencias, ¿no? Lo que pasa es que son evidencias de estudios observacionales y de estudios basados en encuestas, que son evidencias que también pues, la biomedicina más dura pues, la trata de descartar, porque parece que la única evidencia que sirve hoy día son los ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que en los 10 últimos años, aquellos países que tienen sistemas o programas de cannabis medicinal en Estados Unidos, sabéis que en Estados Unidos mueren cada día entre 90 y 120 personas de sobredosis de opioides, de opiáceos sintéticos, ¿no? De prescripción médica. Aquellos estados que cuentan con este tipo de programas de cannabis medicinal se ha visto una reducción en los últimos 10 años, comparada, reducción estadísticamente significativa, como preguntabas, ¿no? Comparada con aquellos estados en los que no cuentan con este tipo de programas, ¿no? Y también cada vez más hay estudios, sobre todo en Canadá, en los dispensarios canadienses, donde se ve que se va sustituyendo el cannabis por otras drogas más peligrosas, ¿no? Como cocaína, opiáceos y alcohol. Esto sería interesante poder hacer ensayos clínicos al respecto, pero creo que a día de hoy la evidencia basada en estudios basados en encuestas y en estudios realizados en dispensarios, aunque tienen su propio sesgo, pues son lo suficientemente interesantes como para que... Y con estos estudios, además, que se van mostrando cada vez más cómo el cannabis para un grupo de pacientes permite sustituirlo por otros fármacos, bueno, y reducir sus efectos secundarios, pues en el caso de los consumos que no son médicos, pues probablemente sería una vía interesante como tratamientos sustitutivos o alternativos. También esto con todas las matizaciones, y una de estas matizaciones es que no todo el mundo le sienta bien el cannabis, y de hecho dentro del grupo de pacientes que se pueden beneficiar o que se benefician del cannabis probablemente es una franja muy pequeña. Del cannabis es muy personal dependiente, que se llama, ¿no? No a todo el mundo le funciona bien. Lo que tiene de peculiar es que a las personas que les funciona muy bien, ¿no? Y como a un grupo de personas les funciona muy bien, es motivo suficiente como para poder seguir avanzando en esa dirección. Pero bueno, lo que planteas es muy interesante y cada vez hay una mayor preocupación e interés en ello, sobre todo porque se está viviendo, Obama lo calificó el año pasado como auténtica epidemia, lo que está ocurriendo en Estados Unidos con las muertes por sobredosis, que está salpicando a Canadá y que empieza a salpicar a la Unión Europea. Mira, una preguntilla. Has mencionado que estáis haciendo un mapa de los países en los que se ha regulado el cannabis medicinal. Quería preguntarte si en aquellos países en los que hay políticas, están legalizadas las medicinas tradicionales, se utiliza, o sea, ese programa de cannabis medicinal está integrado en la medicina convencional o en la medicina tradicional. Por ejemplo, en la Ayurveda en la India. No, como digo, son programas de cannabis medicinal que van en paralelo al desarrollo de fármacos o de medicamentos basados en cannabis, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Países Bajos, es el prototipo, ¿no? Fue el primer país y creo que es de los que mejor lo hacen, ¿no? El gobierno da a una empresa la potestad para cultivar cannabis que cumple con unas garantías de calidad en cuanto a que está libre pues, de contaminantes, de sustancias tóxicas, etcétera, ¿no? Y es cannabis que se vende en las farmacias y que es un mercado que va en paralelo al del Sativex, por ejemplo, que sería el fármaco basado en cannabis que se podría prescribir. Entonces, la mayoría de los países
los programas de cannabis medicinal van en esta línea, porque es la línea que reconocen los convenios y además es la línea que en 2014 la JIFE puso los criterios que se deberían seguir para que los países iniciaran programas de cannabis medicinal. Sí, este es el mapa. Incluso Colombia, que podría ser el país que más se asemejaría a introducir, porque quizá es el país donde más reconocida pueden estar medicinas tradicionales basadas en plantas psicoactivas, tiene su propia especificación o su propio desarrollo y que no va en la misma línea que las otras medicinas tradicionales. De hecho, hasta donde yo sé, solo están reguladas las medicinas tradicionales, pues lo que dices, ¿no?, de la Ayurveda en la India y pocas medicinas tradicionales más, a pesar de que hay un plan de la OMS de 2012, creo que a 2023, para que se empiecen a reconocer las medicinas tradicionales como, bueno, medicinas que también tienen que tener su reconocimiento tal. Pero bueno, tampoco estoy muy informado al respecto. Lo que sí sé es que los casos que nosotros hemos analizado, que son, creo que a fecha de septiembre del año pasado todos, que es donde termina el mapa, no forman parte de estos eventuales programas o sistemas de medicina tradicional, sino que llevan su propia normativa basada en los convenios internacionales, ¿no? O como los convenios internacionales y la JIFE dice que deben ser iniciados estos programas de cannabis medicinal, probablemente porque el cannabis tiene esta peculiaridad, que sigue considerándose un estupefaciente, mientras que ninguna otra medicina tradicional es considerada un estupefaciente, ¿no?, desde la ayahuasca hasta la medicina ayurvédica. Gracias. Era referente a la presentación de Daniel en el estudio. Quería preguntar si en el uso del cannabis ponía que la forma más habitual era la fumada. ¿Crees que es porque es más fácil para las personas poder acceder a ese tipo de, digamos, de forma de poder utilizarlo, o porque a lo mejor tal vez tiene más efectividad en cuanto a sus resultados? Bueno, yo creo que la efectividad terapéutica es muy similar o igual, tanto fumada como vaporizada. Yo creo que el hecho de que haya tantas personas que utilizan esa vía de fumarla es porque muchísimos, como no sé si recordáis que había un 38% de personas que no tenían un consumo premórbido antes de la enfermedad, pero el 70% sí que eran consumidores de cannabis antes de tener el diagnóstico de la enfermedad, por lo que la entrada, la forma de entrada a ese cannabis terapéutico normalmente es la fumada, y es como un lastre que se va arrastrando luego, a pesar de que haya otras formas de consumo más inocuas y más saludables. ¿He respondido a la pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y si queréis hablamos ahora en Petit Comité. Hasta otra.